¿Qué tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy realizaremos 3 ejemplos de la resolución de circuitos eléctricos de corriente directa. Veamos algunos fundamentos. Tenemos como número 1 lo que se conoce como la ley de Ohm, la cual nos habla de la relación que existe entre los 3 elementos básicos de un circuito eléctrico simple como el que está representado aquí en la figura. Este símbolo representa una fuente de voltaje o diferencia de potencial. La diferencia de potencial se representa con la letra V y se mide en la unidad llamada volt. Tenemos que I representa la intensidad de la corriente eléctrica que está habiendo a lo largo del circuito y se mide en ohm. Y tenemos que el elemento que consume energía, también llamado elemento de carga, es representado generalmente por esta serie de líneas quebradas, esta línea quebrada, que representa a un resistor, el cual tiene una determinada resistencia que lo caracteriza, y la resistencia se mide en la unidad llamada ohm y que se representa con este símbolo que es la letra omega del alfabeto griego. La ley de Ohm nos dice, como sabemos, que la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito simple es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada al mismo y es inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito. Bien, este es el modelo matemático de la ley de Ohm. Si de esta expresión despejamos a la diferencia de potencial, obtenemos esta expresión equivalente, y si de la misma despejamos a la resistencia, obtenemos esta expresión. Estas son formas diferentes de expresar de forma matemática la ley de Ohm. Bien, cuando tenemos 2 o más resistencias, las podemos conectar en serie, en paralelo o en una combinación de estos dos tipos de conexión. Tenemos que aquí está la representación de un circuito de 3 resistencias conectadas en serie, R1, R2 y R3, donde vemos que hay un solo camino para la corriente eléctrica. Hay una sola rama aquí a través de la cual puede circular la corriente eléctrica, y por lo tanto la corriente eléctrica que sale de la fuente es la misma en todos los puntos. En particular es la misma en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, lo cual está expresado por esta relación que nos dice eso, que la corriente es la misma en cada una de las resistencias. Cuando analizamos un circuito, para conocer sus detalles es necesario simplificarlo, es decir, es necesario y es posible encontrar siempre una sola resistencia que sea equivalente a las 3, a las 2 o a la cantidad de resistencias que haya conectadas en serie. Para encontrar esa resistencia equivalente, eso se hace de forma muy simple, se hace simplemente sumando las resistencias involucradas, de tal forma que la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias del circuito original, dado que es la suma. Otra característica importante de este circuito es de que tenemos que en cada una de las resistencias decimos que hay una caída de potencial. El potencial, como sabemos, tiene que ver con la energía, hay un consumo de energía, y entonces tenemos que, si sumamos las caídas de potencial de cada una de las resistencias, eso nos debe dar la diferencia de potencial total que se está aplicando al circuito. Bien, también finalmente podemos mencionar que si alguna resistencia se rompe, si quitamos algún elemento del circuito, si abrimos aquí el circuito, pues ya la corriente no puede pasar por ninguno de sus puntos, y entonces las otras resistencias también quedan sin funcionamiento. Veamos a continuación la conexión o el circuito de resistencias en paralelo. Esta es la representación de 3 resistencias conectadas en paralelo, donde tenemos que aquí la forma de encontrar la resistencia equivalente es por medio de esta expresión, que se dice que es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias involucradas. Eso nos da la resistencia equivalente, que se representa con la letra RE. De acuerdo a esta expresión se tiene que
esta resistencia equivalente siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias involucradas o menor que la menor, lo cual es totalmente equivalente a lo que mencioné. Bueno, por otra parte tenemos que la corriente, una característica importante es que estos puntos, que son los bordes de la fuente de voltaje o diferencia de potencial, son equivalentes a estos puntos, son equivalentes a estos puntos y son equivalentes a estos puntos, de tal forma que en esta conexión, en este circuito, cada resistencia tiene aplicada la misma diferencia de potencial y eso queda expresado así. La diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial en la resistencia 1, igual a la diferencia de potencial en la resistencia 2 y lo mismo para la resistencia 3. En cuanto a la corriente, tenemos que si la corriente que sale de la fuente al llegar a este punto pues se divide en dos, tiene dos caminos. Parte de la corriente se viene por acá, por esta rama que le llamamos corriente 1. El resto de la corriente puede seguir circulando, sigue circulando y al llegar a este otro punto o nodo, otra vez tiene dos alternativas. Parte de la corriente viene por acá, le llamamos la corriente 2 y el resto sigue circulando por aquí. Entonces, esta es la corriente 3. Tenemos que la suma de las corrientes parciales nos debe dar la corriente total que salió de la fuente y que es la misma que regresa a la fuente. Y eso está escrito en esta expresión. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales por cada una de las resistencias. Finalmente, otro aspecto importante de este tipo de conexión es que si alguna resistencia o algún punto del circuito, por ejemplo falla, si esta resistencia, si fuera un foco, por ejemplo, y se funde, o abrimos aquí el circuito, pues por esta rama ya no hay corriente, pero sí hay corriente por la resistencia 1 y sí hay corriente por la resistencia 3, de tal forma que aquí las resistencias son independientes unas de otras. Bien, esa sería, pues esos son los elementos básicos y bueno, pues la combinación de partes en serie y partes en paralelo en un circuito constituye lo que llamamos un circuito eléctrico mixto. Bien, empecemos con nuestro primer ejemplo, en el cual tenemos este circuito eléctrico de tres resistencias conectadas en serie. Tenemos la resistencia 1 que vale 7 ohm, la resistencia 2 que vale 3 ohms y la resistencia 3 que vale 4 ohm y tiene aplicada una diferencia de potencial de 21 volt de corriente directa, lo cual es representado por este símbolo como sabemos. Resolver el circuito significa conocer todas las corrientes por cada resistencia y las caídas de potencial en cada resistencia. Bien, empecemos por conocer la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de estas tres resistencias, como sabemos, se encuentra simplemente sumando las resistencias del circuito original. Tenemos que nuestra resistencia equivalente muy fácilmente la encontramos de acuerdo a esta expresión, que es la suma de las resistencias del circuito. Ahí está nuestra expresión y enseguida sustituimos, aunque es una operación sencilla, pues seguimos nuestro procedimiento para tener ese desarrollo matemático. Tenemos que R1 vale 7 ohm, sustituimos valores aquí, tenemos nuestra fórmula en la parte de arriba, enseguida sustituimos los valores, R2 vale 3 ohm y R3 vale 4 ohm. Bien, tenemos entonces aquí que hacemos esa suma elemental y esto nos da 14 ohms. Tenemos una resistencia equivalente de 14 ohm, de tal manera que este es un primer resultado. Y entonces conectar tres resistencias en serie de 7, 3 y 4 ohm es equivalente a tener una sola resistencia de 14 ohm aplicada a la misma diferencia de potencial. Es un primer momento en la solución. Hemos encontrado la resistencia equivalente y ahora tenemos este circuito que es equivalente al original y vamos a encontrar aquí, conocemos la diferencia de potencial y conocemos la resistencia. Nos faltaría el tercer elemento de acuerdo a la ley de Ohm, que es la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, con la expresión de la ley de Ohm calculamos el valor de la intensidad de la corriente eléctrica en este circuito que hemos obtenido y que es la misma de nuestro circuito original. La intensidad de la corriente eléctrica total es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia, en este caso la resistencia equivalente,
y tenemos entonces una diferencia de potencial de 21 volt sobre 14 ohm. Hacemos esta división y tenemos 21 entre 14 nos da 1.5. Esta es la intensidad de la corriente y por lo tanto son 1.5 amperes. De tal forma que de esta expresión también se deduce que la unidad volt sobre ohm nos da la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica, que es el amper. Tenemos 1.5 amperes. Seguimos avanzando. Bueno, pues ya conocemos la corriente total, la podemos anotar aquí. La corriente total en el circuito es de 1.5 amperes. Y bueno, pues también aquí, como este circuito es equivalente, aquí tenemos 1.5 amperes. Y bueno, de acuerdo a esta característica de los circuitos en serie, de que la corriente es la misma por cada resistencia, pues tendríamos entonces que, aprovechando esto, tenemos que ya conocemos, sabemos que entonces la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2, igual a la corriente en la resistencia 3, y es igual a la corriente total, que ya sabemos que es de 1.5 amperes. Bien, ya conocemos la corriente en cada una de las resistencias originales. Ya conozco I1, I2, I3 y es la misma en cualquier punto de este circuito como hemos comentado. Bien, con esto procedemos ahora a calcular la caída de tensión en cada resistencia. Aquí va a haber una caída de tensión B1, aquí hay una caída de tensión B2 y aquí hay una caída de tensión que representamos con la letra V3. Vamos finalmente a conocer esas caídas de tensión con la ley de Ohm. Aquí está la ley de Ohm con la diferencia de potencial despejada, y entonces tenemos que V1 va a ser igual a I1 por R1. Esta es la ley de Ohm aplicada a la resistencia 1, por eso todo lleva el subíndice 1. Enseguida sustituimos valores y ya conocemos I1, pues I1 es los 1.5 amperes por la resistencia 1, que vale 7 ohm, y pues hacemos este producto. 7 por 1.5 me da 10.5 volts. Aquí hay una caída de tensión de 10.5 volts. De la misma forma calculamos la caída de tensión en la resistencia 2, que sería I2 por R2. Estamos aplicando en esto, pues esta es la ley de Ohm aplicada a una parte del circuito, que es en este caso la resistencia 2. Nuestra corriente pues es la misma, 1.5 amperes. La resistencia 2 vale 3 ohm. Y multiplicamos estos números y nos da 4.5 volt. Finalmente calculamos la caída de tensión en la resistencia 3 con la misma expresión. Tenemos que V3 es igual a I3 por R3. Sustituimos y esto es igual a 1.5 amperes por R3, que vale 4 ohm. Multiplicamos 1.5 por 4 y eso nos da 6 volts. Bueno, ya tenemos las caídas de tensión. Entonces, como podemos ver, ya hemos resuelto el circuito, ya conocemos I1, I2 e I3. Aquí están. Ya conocemos B1, B2 y B3 y por lo tanto decimos que ya está resuelto el circuito. Además, podemos verificar que si sumamos las caídas de tensión en cada resistencia, 10.5 más 4.5 más 6, pues nos da los 21 volt, que es la diferencia de potencial aplicada a nuestro circuito, y pues ya está resuelto este primer ejemplo. Bien, continuemos con nuestro segundo ejemplo, en el cual tenemos este circuito eléctrico con tres resistencias conectadas en paralelo, cuyos valores son R1 igual a 4 ohm, R2 igual a 8 ohm y R3 igual a 6 ohm, y el cual tiene aplicada una diferencia de potencial de 6 volts en sus extremos. Bien, empecemos por conocer la resistencia equivalente, la cual se encuentra por medio de esta expresión. Hacemos nuestra sustitución de valores, que sería así, cuando ponemos nuestra fórmula, que sería que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2
más 1 sobre R3. Esa es nuestra expresión y sustituimos los valores de acuerdo a al valor de la resistencia que tenemos aquí señalados y tenemos que esto es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 8 más 1 sobre, aquí son ohm, estos son ohm, más 1 sobre 6 ohm. Bueno, pues hay que hacer esta operación, la podemos hacer usando la calculadora. Haciendo esta operación la metemos todo en la calculadora y obtenemos el valor de 1.84 ohm. Tenemos que esta resistencia equivalente es de 1.84 ohm y como habíamos comentado, de acuerdo a esta expresión, la resistencia equivalente en un circuito en paralelo siempre es menor que cualquiera de las resistencias originales. 1.84 es menor que cualquiera de estas resistencias de nuestro circuito original. Bien, después de esto, pues ya tenemos que nuestro circuito original se simplifica y nos queda con una sola resistencia que es la resistencia de 1.84 ohm. Obviamente aquí hay más decimales, le estamos cortando en 2, pero en la calculadora, como pueden ver ustedes, nos salen más decimales, pero lo redondeamos de esta manera. Bien, entonces este circuito es equivalente a este, pero en este ya tenemos la diferencia de potencial y la resistencia y nos falta la corriente eléctrica del circuito. Aplicamos aquí la ley de Ohm, donde sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica se calcula con la expresión diferencia de potencial sobre resistencia, en este caso la resistencia equivalente. La aplicamos a ese circuito simple equivalente a nuestro circuito original y con de esta manera conocemos la corriente total. Bien, tenemos que la diferencia de potencial de la fuente de voltaje es de 6 volts sobre la resistencia equivalente que acabamos de obtener 1.84 ohm. Hacemos esta división y eso nos da un valor de 3.26. Tenemos que por nuestro circuito circula 3.26 amperes de corriente eléctrica. De esta manera colocamos aquí ese resultado. Aquí hay 3.26 amperes. Bueno, pues si en este circuito pues también salen y circulan en total una corriente total de 3.26 amperes. Bueno, vamos avanzando. Queremos recordar que como el circuito está en paralelo, en el circuito en paralelo la diferencia de potencial de cada resistencia es la misma y lo podemos anotar. Tenemos que la diferencia de potencial de la resistencia 1 es igual a la diferencia de potencial de la resistencia 2, igual a la diferencia de potencial de la resistencia 3, igual a la diferencia de potencial total de la fuente, que es de 6 volts. Bueno, pues es una característica del circuito en paralelo, de tal manera que conocemos la diferencia de potencial por cada resistencia. Bien, también comentábamos que la corriente total que sale de la fuente al llegar a este punto o nodo se divide, parte de la corriente viene por acá, le llamamos I1, vamos respetando la misma notación, aquí es R1, pues su corriente es R1 y su diferencia de potencial es V1, que ya la tenemos aquí conocida. Si esta es el resto de la corriente sigue circulando y al llegar a este otro punto o nodo, la corriente se vuelve a dividir y aquí tenemos que por la resistencia 2 pasa una corriente 2 y el resto de la corriente pasa por la resistencia 3 y a esa corriente le llamamos I3 o corriente 3, que repito, vamos viendo que la notación es la misma para cada resistencia. Bueno, a continuación, nosotros con esto que ya conocemos, vamos a calcular la corriente por cada resistencia. Calculamos I1, como voy a hacer de este lado, aquí calculo I1. I1, de acuerdo a la ley de Ohm, es V1 sobre R1. Bueno, lo hacemos aquí abajo. Bien, continuamos aquí abajo, vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esta es la ley de Ohm y la aplicamos a la resistencia 1, por lo tanto ponemos que I1
es V1 sobre R1. La corriente en la resistencia 1 es la diferencia de potencial en esa resistencia entre el valor de la misma resistencia. Bueno, pues aquí tenemos que V1 es 6 volts entre la resistencia 1 que vale 4 ohm. Dividimos 6 entre 4 y eso nos da 1.5. Tenemos aquí 1.5 amperes de corriente. De la misma forma calculamos la corriente en la resistencia 2, que sería V2, la ley de Ohm aplicada a la resistencia 2 es V2 sobre R2. Entonces V2, pues aquí lo tenemos anotado, ya sabemos que es la misma 6 volts porque estamos en paralelo, sobre la resistencia 2 que está en el dibujo y vale 8 ohm. Y bueno, aquí dividimos 6 entre 8 y eso nos da 0.75 amperes. Ya tenemos nuestra corriente 2. Bueno, de la misma forma calculamos la corriente 3, que va a ser V3 sobre R3, y esto es igual a 6 volts sobre R3 que vale 6 ohm. 6 entre 6 pues nos da 1 y tenemos por ahí circulando 1 amperes. Y bueno, de esta manera entonces ya hemos resuelto nuestro problema. Aquí están las 3 corrientes, aquí están los 3 voltajes de cada una de las 3 resistencias y decimos que está resuelto el circuito. Como comprobación, sumamos estas corrientes, vamos a hacer la suma de I1 más I2 más I3 y eso nos da un valor de 3.25, es decir, sumamos 1.5 más 0.75 más 1 nos da 3.25 amperes, que coincide adecuadamente con la corriente total, que es de 3.26 amperes. Hay una diferencia de una centésima de amperes. Eso se debe a que, como dijimos, este valor no es el exacto, aquí hay más decimales. Si ponemos más decimales, este número se va haciendo más pequeño hasta que coincida con 3.25. En esencia son lo mismo. Entonces, con esto comprobamos que la corriente total del circuito es igual a la suma de las corrientes parciales que pasan por cada una de las resistencias, y de esta manera hemos concluido nuestro segundo ejemplo. Bien, para finalizar tenemos un circuito eléctrico mixto que queremos resolver, conocer cada uno de las corrientes y caídas de tensión por cada resistencia, y bueno, para eso nos llenamos de un poquito de paciencia porque es un procedimiento un poco largo. Bien, tenemos este circuito eléctrico mixto, donde podemos empezar viendo que esta parte, estas 3 resistencias R1, R2 y R3 se encuentran conectadas en paralelo entre sí. Y bueno, como están en paralelo, pues tenemos que de estas 3 obtenemos una sola resistencia equivalente. Ya tenemos nuestra expresión para la resistencia equivalente de 3 resistencias en paralelo, que será la siguiente. Vamos a llamarle RE a esa resistencia equivalente y se calcula con la fórmula 1 sobre, bueno, así lo ponemos de esta manera, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y llevamos a cabo la sustitución de estos valores, que nos quedaría así: 1 sobre 7 más 1 sobre 8 ohm, vamos a omitir las unidades para hacerlo un poco más sencillo, más 1 sobre 5 ohm. Bien, vamos a llevar a cabo esta suma, esta expresión, y bueno, pues podemos hacerlo directamente o con la calculadora, como demostramos a continuación. Bien, tenemos que el resultado de esta resistencia nos da, como acabamos de ver, un valor de 2.14, son 2.14 ohm el valor de la resistencia equivalente de estas 3 resistencias que se encuentran conectadas en paralelo. Y verificamos, recordamos que la resistencia equivalente de un conjunto en paralelo siempre es menor que cualquiera de las resistencias involucradas. Tenemos esa resistencia. Bien, de aquí entonces este es nuestro circuito original, y una vez que hemos encontrado una resistencia equivalente a estas 3, este circuito se transforma en esto. Este es el circuito equivalente, donde hemos simplificado una parte. Aquí tenemos entonces esta resistencia que acabamos de encontrar, equivalente
que vale 2.14 ohm. Y bueno, aquí nos damos cuenta, nos percatamos rápidamente que este ya es un circuito netamente en serie. Bueno, entonces a partir de ese paso que estamos trabajando esta parte en paralelo nos lleva a este circuito que está en serie y el cual también ya podemos resolver. Para este circuito en serie vamos a obtener la resistencia equivalente de este circuito, que es la resistencia equivalente del circuito original. Tenemos que, vamos a llamarle, hay diferentes formas de hacer la anotación de esa resistencia. Vamos a llamarle resistencia total. La resistencia equivalente total, pues como están en serie, ya sabemos que esa resistencia se encuentra sumando. Vamos a sumar las resistencias R4, adaptamos nuestra fórmula de acuerdo a la notación que traemos acá, más RE minúscula más la resistencia 5. Finalmente vamos a sumar esas tres resistencias, que sería sumar 4 ohm más 2.14 ohm más 3 ohm, y esto nos da, pues nos da 9.14. Tenemos una resistencia total de 9.14 ohm. Y bueno, pues esto es la simplificación de las resistencias, es lo que ponemos en esta parte. Tenemos una resistencia de 9.14 ohm. Y entonces hemos simplificado de este circuito eléctrico en serie, hemos llegado al circuito eléctrico simple, el cual, como sabemos, tiene una sola resistencia, que es nuestra resistencia total. Bien, entonces en este circuito eléctrico simple podemos continuar. Conocemos la diferencia de potencial y la resistencia total del circuito, la resistencia del circuito. Podemos conocer la corriente, que sería la corriente de este circuito simple, es igual a la corriente de este y es igual a la corriente de este, porque son circuitos equivalentes. Bien, aplicamos la ley de Ohm, donde sabemos que I es igual a B sobre R, que es la diferencia de potencial total entre la resistencia total. Y tendríamos entonces que hay que dividir 18 volts entre 9.14 ohm. Hacemos esta división y eso nos da una corriente total de 1.97 amperes. Ya tenemos nuestra corriente total, que es de 1.97 amperes. Vamos avanzando en la solución de nuestro problema. Aquí anotamos eso, ya tenemos 1.97 amperes. Aquí también tenemos 1.97 amperes de corriente total. Y pues aquí también tendríamos una corriente total de 1.97 amperes. Bueno, ya llevamos a cabo la simplificación, hemos encontrado la simplificación paulatina, secuencial de las resistencias hasta tener el circuito simple, y ya conocemos la corriente total de cualquiera de estos circuitos que, como hemos mencionado, son equivalentes. Bien, bueno, pues esto ya lo vamos a borrar, estos cálculos, para continuar resolviendo nuestro circuito eléctrico. Bien, entonces aquí tenemos que este circuito ya está totalmente conocido, porque ya conozco los tres elementos, son el voltaje, la corriente y la resistencia. No hay nada más que hacer aquí, pero nos regresamos al circuito anterior. Y en el circuito anterior pues lo analizamos para conocer lo que podamos conocer en él y después seguir avanzando en la resolución de nuestro circuito mixto. Bien, tenemos que, como este es un circuito en serie, sabemos que en un circuito en serie la corriente por cada resistencia es la misma y es igual a la corriente total, de tal manera que puedo anotar que la corriente en la resistencia 1, que le llaman, bueno, a la resistencia 4 en este caso, la corriente de la resistencia 4, que le llamo I4, es igual a la corriente en la resistencia E minúscula. La corriente que pasa por acá le llamo E minúscula, le pongo el mismo subíndice, y eso es igual a la corriente en la resistencia 5, o sea, I5, eso me dice, y es igual a la corriente total del circuito, que vale 1.97 amperes. Es decir, ya conocemos la corriente por cada uno de los puntos de este circuito,
en particular la corriente por cada una de las resistencias que vale lo mismo que la corriente total. Y recordamos que vamos usando la misma notación. La corriente por R4 se llama I4, la corriente por RE le llamamos IE y la corriente por la resistencia 5 le llamamos I5. Y bueno, ya tenemos eso. Bueno, entonces nos falta la caída de potencial en cada resistencia. Nos falta aquí B4, que es la caída de potencial en la resistencia 4. Aquí vamos a tener una caída de potencial que le llamamos BE. Y aquí tendríamos una caída de potencial que le llamamos B5. Otra vez el mismo subíndice para la variable correspondiente. Bueno, aplicamos la ley de Ohm, donde si despejamos a B en la ley de Ohm, tenemos que en general B siempre es I por R, B es corriente por resistencia, y si esto lo aplicamos en particular para la resistencia 4, le ponemos aquí que B4 es I4 por R4. Bien, entonces ya tengo aquí I4, vale 1.97 amperes por R4, que está en el dibujo, y vale 4 ohm. Bueno, entonces multiplicamos 1.97 por 4 y eso nos da 7.88. Tenemos aquí 7.88 volts. Como estamos calculando la diferencia de potencial, eso se mide en volts y eso de ahí deducimos que amper por ohm pues debe corresponder al volt, porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Bien, continuamos con, calculamos BE, la caída de potencial en la resistencia E, y pues va a ser la corriente por la resistencia E. La corriente, pues aquí está anotada, es la misma, vale 1.97 amperes por R, que vale 2.14 ohm. Hacemos esta multiplicación, 1.97 por 2.14, y eso me da 4.21 volts. 4.21 volts, ya tenemos. Seguimos avanzando. Nos vamos con la caída de potencial 5, la caída de tensión 5, B5, que es la corriente 5 por la resistencia 5. Estamos usando ampliamente la ley de Ohm en sus diferentes formas de expresarse. Y 5 vale 1.97 amperes, lo mismo, la misma corriente, porque el circuito está en serie, por la resistencia 5, que vale 3 ohm. Bien, entonces hacemos este producto y eso nos da 5.91 volts. Bueno, ya están las caídas de tensión en este circuito simple, y pues sumamos estas 5 caídas de tensión, sumamos B1 más B2 más B3 más la caída de tensión 3, sumamos estos valores y eso nos da pues 18 volts, lo pueden ustedes corroborar, 18 volts, y entonces tenemos que la suma de las caídas de tensión corresponde con la diferencia de potencial aplicado a nuestro circuito. Entonces esa sería una forma de comprobar que vamos bien, que nuestros resultados son correctos. Bien, entonces aquí ya no hay nada más que hacer, ya conocemos I4, B4, conocemos IE, BE, conocemos I5 y B5, aquí están nuestros resultados, ya está resuelto esta parte, ese circuito parcial, ese circuito intermedio, y nos regresamos al original. Bueno, pues esta resistencia ya está totalmente conocida, ya lo conocemos totalmente. De igual forma ya conozco aquí I5, B5 y aquí está R5, no hay nada más que hacer, pero me falta el detalle aquí, nos falta aquí conocer, detallar esta parte, que es la parte en paralelo. Bien, entonces recordamos que para las resistencias que se encuentren en paralelo, ellas tienen el mismo voltaje aplicado. Entonces, de acuerdo a esto, anotamos por aquí que el voltaje en la resistencia 1, que sería aquí, es igual al voltaje en la resistencia 2, que sería el voltaje aplicado acá, y esta a su vez es igual al voltaje en la resistencia 3, que es el voltaje de esta resistencia, igual al voltaje de su equivalente,
pero recordamos que el equivalente de estas tres resistencias, si yo las tomo en conjunto, el equivalente de estas tres resistencias pues es esta resistencia, y entonces el voltaje de cada una de ellas es igual al voltaje de esta, que se llama BE, que es subíndice E, y que ya lo tenemos aquí anotado y que vale 4.21 volts. Entonces el voltaje de esas tres resistencias es igual al voltaje E minúscula, que vale 4.21 volts. Ya conozco aquí las diferencias de potencial en estas resistencias, puedo calcular la corriente, y entonces la corriente total que viene de la fuente al llegar a este punto se divide en tres partes. Parte de la corriente viene por acá, le llamamos I1, aquí está anotado. Parte de la corriente pasa por la resistencia 2, le llamamos I2, y el resto de la corriente pasa por la resistencia 3, le llamamos I3. Para finalizar, pues vamos a encontrar esos valores de corrientes I1, I2 e I3, de acuerdo a la ley de Ohm, donde la ley de Ohm pues nos dice que la corriente la encuentro dividiendo el voltaje o diferencia de potencial entre la resistencia. Esta es la ley de Ohm en general y la aplico para cada una de mis resistencias. Para I1, para la resistencia 1, pues pondría aquí que I1 es B1 sobre R1 y sustituimos. B1, pues aquí ya lo tengo anotado, son 4.21 volts sobre la resistencia 1, que vale 7 ohm, y hacemos esa operación. 4.21 entre 7 me da 0.60 amperes. 0.60 amperes. Ya tenemos ahí un resultado. De igual forma calculo I2, que sería B2 sobre R2. Tenemos que B2 vale lo mismo, 4.21 volt, aquí está anotado, B2, y entre la resistencia 2 que está en el dibujo y que vale 8 ohm. 4.21 entre 8 me da 0.52. 0.52 amperes, lo podemos verificar fácilmente con la calculadora. Y finalmente tenemos I3. I3 es B3 sobre R3, que sería 4.21 volts entre 5 ohm. Hacemos esa división y eso me da 0.84. 0.84 amperes. Ya tenemos las tres corrientes y con eso ya tenemos todo. Para cada resistencia ya conozco pues el valor de la resistencia que nos fue dado, ya conozco el voltaje en cada resistencia y la corriente en cada resistencia. Finalmente comprobamos aquí una característica de la parte o el circuito en paralelo, que es que si sumo las corrientes, sumo I1 más I2 más I3, sumamos estos tres resultados y esa suma me da un valor de 1.96 amperes. Bien, entonces tenemos que, habíamos comentado que en una parte, en un arreglo o en un circuito en paralelo, la suma de las corrientes corresponde con la corriente total. Y nosotros sabemos que la corriente total es de 1.97 amperes y tenemos aquí 1.96 como suma, pues el resultado pues es suficientemente cercano, está aceptable. La diferencia de una centésima se debe pues a que vamos cortando decimales, no estamos poniendo todos los decimales en nuestros resultados y eso nos lleva a esa pequeña, mínima e insignificante diferencia. Bien, es así como terminamos este ejemplo, termina aquí nuestra exposición. Te agradezco tu atención y como siempre te invito a nuestro próximo video.